Hola amigos, amigas, bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Hoy nos vamos a la casa de Yves Saint Laurent. Me vais a disculpar desde el inicio mi pronunciación al francés porque tanto la colección de este perfume como el nombre está totalmente en francés, pero yo lo intento. Pertenece a la colección exclusiva de Les Vestiaires de Parfum y corresponde su nombre al 37 Rue de Beluchan. Aquí lo tenemos. Es un eau de parfum y viene en formato de 125 mililitros. Como os digo, es de la línea exclusiva de la casa Yves Saint Laurent. Bueno, vamos a ver cómo es este perfume, el cual viene en un cofre totalmente negro, con textura, la cual abrimos y nos encontramos lo que es el frasco, que es un bloque negro totalmente. Aquí vemos tan solo lo que es el nombre del perfume, abajo su código de fabricación y lo que es el tapón, que además va metalizado. ¿Veis? Que además si se pone mal ya se coloca solito. Bien, pues como siempre vamos a leer las notas del perfume y lo comentamos. Este perfume es del año 2017 de la familia Oriental Amaderada. Contiene madera de oud, incienso, benjuí, raíz de lirio y almizcle. Es un perfume que para empezar yo os diría que es para aquellos apasionados tanto de esas madera de oud y de una calidad superior en los perfumes aunque sean perfumes comerciales, una calidad que da un paso extra. Este eau de parfum te puede durar las 10-11 horas perfectamente, tiene una intensidad muy alta, las 2 primeras horas, luego baja un pelín a media alta porque yo creo que podemos considerar perfectamente que las notas que componen este perfume, madera de oud, incienso, benjuí, todo esto le va a dar una intensidad amaderada muy imponente a estos aromas. Eso para empezar. ¿Con qué nos vamos a encontrar en este perfume? Desde luego es un perfume para gente muy apasionada de la madera de oud porque es la columna central de este perfume. Luego, por supuesto, viene aromatizado con distintas tonalidades de resinas. Tenemos incienso, tenemos benjuí, un pelincito más dulce pero muy poquito, raíz de lirio y el almizcle. De acuerdo, tenemos distintos tipos de estas materias. Es más, os diría, aquí abajo pone oud y LMI, con lo cual yo apostaría que dentro de esas incienso y benjuí también se le puede incorporar lo que es la resina del LMI, que tengo que deciros que es una de mis favoritas porque es una resina un pelín acaramelada, muy rica e interesante. También tiene una parte importante en este perfume y es que la raíz de lirio le da un carácter atalcado a este perfume, atalcado y terroso. Veréis, realmente cuando hueles lo que es el aroma o el aceite esencial de raíz de lirio, no huele floral, es un olor que tiene tanto ese carácter atalcado como una parte terrosa, huele a tierra realmente, ¿no? Entonces, creo que todo esto es lo que conforma el aroma de este perfume. No es un perfume que vaya a tener grandes cambios a lo largo de sus tonalidades. Lógicamente al principio lo tenemos más intenso y al final se queda con un aroma amaderado de oud en la piel, ligero, mucho más ligero porque ya se acaba el tiempo. Pero desde luego ese es el carácter. Todo esto, junto con ese tono atalcado terroso, a esas maderas se le puede añadir el almizcle que le va a dar otro puntito de carácter al perfume. Pero no es especialmente complicado. Madera de oud con distintos tipos de ámbar y resinas y luego ese toque atalcado terroso que le da la raíz de lirio. Muy bien, este perfume desde luego es otra historia con respecto a lo que son todos los perfumes que puedes haber probado de la línea de Yves Saint Laurent. En este caso te encuentras un perfume
muy de alta gama, muy que está trabajando con lo que son los aromas nicho y que por supuesto tiene carácter y una personalidad especial, que probablemente no va a ser para todo el mundo precisamente por los aromas que trabaja. Yo creo que todas aquellas personas apasionadas de la madera de oud, este perfume les va a gustar mucho. Carácter de este perfume. Este perfume es un perfume, primero, para olfatos maduros. No voy a decir para hombres adultos. Sí es cierto que, no lo he dicho, lo veo un perfume más inclinado del lado masculino. Tiene una presencia masculina muy importante. Y he de decir, ¿de acuerdo? Aunque es un perfume que lo sientes de hombre, no puedo decir edades, porque al fin y al cabo yo diría que es más de madurez olfativa. Si ya tengas 20 años, 30, 40, 60, los que tengas, y ya has probado mucha perfumería y ya tienes esa experiencia olfativa para distinguir y aceptar y apreciar bien ese tipo de notas, lo vas a disfrutar mucho. Si eres joven o incluso adulto y estás muy acostumbrado a los perfumes más frescos, más ligeros, más livianos, más suavecitos, probablemente este perfume no te guste. Es un perfume de experiencia olfativa. Y dentro de este punto, de este plano, es un aroma sumamente elegante. Esto es un masculino elegante, un masculino formal. Esto no me lo llevaría de discotecas, no me lo llevaría de fiesta con los amigos. Este es un perfume elegante. Eso sin duda, porque además, olfativamente tú cuando lo hueles, yo como mujer, huelo a hombre y huelo a hombre con presencia. Ese es el carácter de este perfume. Es muy elegante con esas notas amaderadas, madera de oud que le va a dar un exotismo especial y ese atalcado terroso de la raíz de lirio. Muy interesante. Este tipo de perfumes es como otra historia, otro nivel dentro de la perfumería de Yves Saint Laurent. Como todo, es cuestión de probarlo, de descubrirlo, de dejar que nuestros sentidos se vayan adentrando en este mundo de aromas. Amigos, ¿habéis tenido la oportunidad de probar, de descubrir este perfume u otro de la línea especial de Yves Saint Laurent? Me encantaría que nos contéis vuestras experiencias con estos perfumes y de todas formas voy a buscar a ver si encuentro alguna página web en la que nos cuenten sobre que se pueda conseguir este perfume. Si la encuentro os lo pongo por ahí abajo para que podáis seguir descubriendo. Antes de terminar, decir que alguien por ahí escuché que decía que este perfume tiene iris, ¿de acuerdo? Apenas tiene alguna nota química como las alfa-iononas, ¿de acuerdo? Que encontramos por aquí, que efectivamente dentro de lo que es la composición de este perfume junto con la raíz de lirio es muy posible que contenga algunas trazas de lo que es el aroma del iris, ya que lo que son este tipo de alfa-iononas lo que hacen es darnos un tipo de aroma de iris, pero a la vez potencian los aromas amaderados. Esto como curiosidad dentro de la composición química que nos cuentan del perfume. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya entretenido, te haya sido un poquito de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.